Mundial de los Océanos. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro océano? ¿Qué riesgos se enfrenta? Pues bien, eso se lo vamos a preguntar a Carmen Heck. Ella es directora de Políticas de Oceana Perú. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señora Heck. Bienvenida aquí a Economía Verde. Buenas tardes, Romy. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar este día y sobre todo hablarnos en un contexto general para saber la realidad de nuestro océano, como ya se lo habíamos mencionado, qué riesgos se enfrentan, ¿no? De repente cuando hablamos de nuestro mar se nos viene a la mente algunas imágenes de repente de lo que es el derrame de petróleo, la misma contaminación. ¿En qué situación se encuentra nuestro océano? Se lo consultamos esta tarde a usted. Sí, mira, los océanos, especialmente en el Perú, están pasando por una situación que realmente debería preocuparnos un poco más, ¿no? Más allá del tema de la contaminación que bien señala, ¿no? Hemos vivido un derrame bastante grave a inicios de año y hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias. Pero más allá de esto, también un problema importante es el mal manejo que estamos haciendo de nuestros recursos pesqueros, ¿no? El océano, una de las razones por las que es tan importante es justamente porque es fuente de alimento para muchísimas personas. Sin embargo, estos alimentos, estos peces, se están viendo amenazados por una serie de factores, ¿no? Entre ellos está la contaminación, pero también la pesca ilegal y el mal manejo pesquero por parte de las autoridades. Así es. Ahora, si nos centramos ya en lo que es la pesca artesanal o también esta pesca ilegal que se viene desarrollando a la par, como usted menciona, hay un dato importante que compartir que es, señalan que la pesca artesanal es responsable del 80% del pescado que consumimos los peruanos, ¿no? Y además de ofrecer más de 76.000 puestos de trabajo en el sector. Y tal vez usted nos pueda dar más detalles de una reciente encuesta que se ha elaborado. Esta se ha realizado entre el 21 de abril al 10 de mayo, entonces hace poco nada más, y la que habla un poco de la situación en la que se encuentran nuestros pescadores artesanales y la problemática que ellos requieren que sea atendida con urgencia. ¿Qué es lo que ellos han señalado en esta serie de preguntas que ustedes han tenido a bien un poco, o bueno, se les ha hecho y las respuestas que también ellos han dado? Sí, mira, los resultados de la encuesta son realmente alarmantes. El 90% de los pescadores artesanales encuestados considera que nuestros recursos pesqueros están siendo sobreexplotados. Y 4 de cada 5 cree que no hay ya suficientes recursos para abastecer a todas las personas que trabajan, que viven de la pesca artesanal. Entonces, y esto se condice además con los resultados de, digamos, la evidencia científica que demuestra ya que hay serios indicios de sobreexplotación sobre diversas especies de las principales que consumimos en el país, ¿no? Muy conocidas, como pueden ser, por ejemplo, la chita, el lenguado, la lorna, los choros. Todas estas especies muestran ya signos importantes de sobrepesca. Y estos datos de sobreexplotación viene de parte de los mismos pescadores artesanales, o aquí ya intervienen los semi-industriales o los industriales mismos, ¿no? Porque había una información o una alerta de que estos están ingresando dentro de la milla que no deberían estar. Nosotros hay una zona de protección que es las 5 millas, sin embargo, muchos de los pescadores semi-industriales, o mejor dicho, industriales, están ingresando a un área que debería estar protegida. ¿De dónde vendría entonces esta sobreexplotación y el peligro de que muchas especies ya no se encuentren la cantidad de antes de repente? Sí, efectivamente, ¿no? Una de las principales causas que los propios pescadores identifican como que está generando esta falta de recursos es la débil protección que se está haciendo a esta zona de las 5 millas, ¿no? Es la franja del mar más cercana a la costa donde los recursos se refugian y se reproducen. Entonces es muy importante que cuidemos esta zona y por eso en esta área solamente está permitida la pesca artesanal y de menor escala. Pero ahí tenemos dos problemas, ¿no? Entonces el tema es un poquito complejo. Tenemos por un lado, como bien dices, pesca ilegal por parte de embarcaciones industriales o de mayor escala, que son estas embarcaciones grandes con mucho poder de pesca, que tienen prohibido el ingreso a las 5 millas
Y a pesar de eso, hay quienes igual ingresan, realizan pesca ilegal, depredan nuestros recursos. Y por otro lado, también está el hecho de que, como decía antes, en esta zona se permite tanto la pesca artesanal como la de gran escala, cuando en realidad las embarcaciones que se llaman de menor escala son embarcaciones que también tienen un poder de pesca importante y que no son tan selectivas con los recursos que pescan, ¿no? El impacto que tienen es un impacto importante y por tanto no deberían pescar sin restricciones dentro de las 5 millas, ¿no? Estas 5 millas deberían estar reservadas para aquellas embarcaciones que realmente son artesanales, que tienen un poder de pesca reducido y que utilizan artes de pesca que son selectivos y que no le hacen daño al ecosistema marino. Sobre el tema de daño, entonces para tener claro la delimitación, entendemos que dentro de las 5 millas, ¿no? Tenemos el litoral, tenemos la franja costera, 5 millas le corresponden para la pesca artesanal, que es lo que normalmente solemos ver nosotros y son los que nos abastecen a un gran porcentaje, bueno, a la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces se supone o se debe entender de que allí solamente debería concretarse la pesca artesanal. Sin embargo, lo que usted nos dice es que eso no se está dando. Entonces le consultamos, esta pesca industrial, ¿hasta qué milla está ingresando? De repente hasta la segunda milla, tercera milla, ¿hasta dónde está vulnerando estos controles o esta normativa misma que ellos deberían respetar? Claro, como te decía, son dos los problemas. Las embarcaciones industriales que entran de forma ilegal a las 5 millas, y en ese caso es difícil identificar hasta qué milla están ingresando, porque al hacerlo de manera ilegal, ellos suelen apagar los sistemas de seguimiento satelital que tienen instalados en las embarcaciones y por lo tanto es difícil determinar hasta dónde se acercaron. Eso es para el control de los guardacostas, por ejemplo, ¿no? Para que se haga el control y el patrullaje, ¿no? en nuestro mar y poder identificar estas embarcaciones. Entonces, usted nos dice que de repente de una manera muy criolla, estos apagan los sistemas de radar para que no puedan ser identificados. Así es, eso es uno de los problemas. Y el segundo problema es que en estas 5 millas, hoy está permitido que pesquen no solamente los artesanales, sino también los medianos. A pesar de que los medianos tienen un impacto importante en el ecosistema marino, ¿no? Estas embarcaciones medianas, a las que se les llama de menor escala, tampoco deberían poder pescar tan cerquita a la costa, pero hoy sí está permitido. ¿Está permitido por qué? ¿Porque está en la normativa o es un vacío de la cual se suelen aprovechar estos empresarios en la pesca semi-industrial e industrial? ¿O todavía falta que se pueda delimitar bien ello? No, esto está permitido por el reglamento de la ley de pesca y justamente ahora hay un proyecto de ley que está siendo evaluado en el Congreso de la República para poder plantear reglas diferentes para los artesanales y esta flota mediana para que los medianos ya no puedan pescar tan cerquita de la costa, no afecten nuestros recursos y permitan que la pesca de artesanal, que es la que nos provee de pescado, pueda recuperarse. Además de lo que es la sobreexplotación de la pesca, ¿podría usted poco resaltar esto, el tipo de pesca que realizan, ¿no? Porque lo hacen la pesca de arrastre, la pesca con cerco, que, como su nombre lo dice, arrastra todo, sin discriminar si las especies son muy pequeñas, ¿no? En realidad es una pesca indiscriminada, lo que trae la afectación de la variedad de especies y también entendemos a la par la posible extinción de muchas de ellas, ¿no? Que el encarecimiento o que ya no estén en las cantidades como antes sí se podía encontrar en nuestro mar, de repente en ese tipo de especies. Claro, exactamente, lo has explicado muy bien, ¿no? Esta flota mediana utiliza justamente estas redes de cerco y redes de arrastre que precisamente, permítame señora Heck, ahí estamos viendo en pantalla lo que estamos viendo. Esta es la pesca de cerco. Perdona, pero yo no puedo ver tu... Es una en la que se ve una embarcación y se ve una malla, no, bastante alrededor de esta embarcación. Esta es la pesca de cerco, entonces.
Sí, debe ser una embarcación. Sí, sí es la pesca de cerco. Entonces ahí, bueno, de seguro usted tiene esta forma, ¿no?, de extracción. Entonces se ve cómo está la embarcación y los pescadores semi-industriales e industriales lanzan, ¿no?, la red en forma de cerco y ahí lo que caiga, por así decirlo. Exacto, ellos no tienen forma, lanzaron la red, todo lo que está, digamos, dentro de la red va a ser extraído y no hay mayor forma de poder seleccionar, ¿no? Diferente a las artes que utilizan los pescadores artesanales, que son mucho más selectivas, como puede ser la pinta o el espinel, ¿no?, donde tienes anzuelos y sacas, pues, pescado por pescado, por decirlo de alguna manera, o las redes de cortina también, que son un tipo de pesca pasiva, no agresiva como las redes de cerco o las embarcaciones de arrastre. Muy bien, señora Hegg, entonces para que quede claro esto, ¿qué se necesitaría? Que este proyecto de ley que se viene evaluando en el Congreso sea atendido urgentemente, que nuestros parlamentarios puedan ver esta problemática y se cambie entonces la normativa, este marco legal, porque a la práctica sí está permitida. Entonces el semi-industrial podría decir, bien, yo lo hago, pero ¿qué puedo hacer si la ley me lo permite, no? Exactamente, hay que revisar la norma. Es algo positivo que esté este proyecto siendo evaluado en el Congreso, está en la Comisión de Producción, así que esperamos que pronto pueda ser aprobado en la Comisión de Producción, de forma que esa flota de menor escala, mediana, tenga reglas diferentes de acuerdo a sus características, de acuerdo al tamaño, y ya no pesquen tan cerquita de la costa, dejando esta área costera a la pesca artesanal, realmente artesanal. Es decir, que se proteja entonces como se debe nuestras 5 millas y que sea realmente para la pesca artesanal, para el cuidado de las especies y que más allá de las 5 millas ya aparezcan estas grandes embarcaciones que sabemos mucho de los peces que se extraen es también para la exportación, ¿no? Y en ese desarrollo de esta actividad que se viene desarrollando sin la fiscalización o de repente no se puede porque eso también apaga los radares y no se les puede identificar, pues vienen perjudicando grandemente a las especies y sobre todo a los pescadores artesanales que se quedan ya sin pescados. ¿No? Es decir, ellos lanzan la red y ya encuentran en menor cantidad. Entonces, atención a la Comisión de Producción del Congreso, hacemos extensiva este proyecto de ley que se viene evaluando y sobre todo que se llame a los pescadores artesanales, ¿no?, a que ellos puedan ser escuchados, organizaciones de repente como la que usted pertenece, para que conozcan nuestros parlamentarios de cerca esta realidad que se vive en nuestro mar y sobre todo la pesca y a la par los pescadores artesanales. Señora Hegg, también queremos consultarle sobre lo que ha significado el tema del derrame de petróleo en Ventanilla. Hace poco el ministro Modesto Montoya nos señalaba de que se ha ampliado esto de el estado, bueno, el tema de la emergencia en esta zona porque Repsol no habría cumplido al 100% con la limpieza de las playas como sí lo había señalado. Ustedes desde Oceana han podido verificar ello, un poco cuál es el análisis que han podido hacer de esta problemática que ya está pronto, el 15 de junio, a cumplirse 5 meses. Sí, es realmente preocupante porque a pesar de que ya estamos a casi 5 meses de este desastre ecológico, no solamente Repsol no ha cumplido con las medidas dictadas por el Estado para que se puedan limpiar las playas y recuperar estos ecosistemas, sino que por parte del Estado tampoco hemos visto las acciones necesarias. Empezando por la declaratoria de emergencia a la que hacías alusión, ¿no? Ya han tenido que ampliarla y a pesar de eso no hemos visto hasta ahora un reporte de cuál es el estado de la situación, qué medidas específicas se han tomado, cuál es el nivel de limpieza, de avance de la limpieza de las playas, ¿no? Hay una empresa que ha sido contratada por Repsol para determinar ya estado de limpieza de algunas playas. Se han declarado algunas de ellas por parte de Repsol como que ya están recuperadas. Sin embargo, por parte del Estado no se han realizado estudios paralelos, independientes, que puedan determinar si efectivamente lo que señala Repsol de esta determinada playa ya está limpia, eso es correcto, ¿no? Es al Estado al que le corresponde garantizar que este desastre pueda ser bien atendido, que las playas efectivamente sean recuperadas en pro de velar por la salud de todos los peruanos y por la recuperación de esta zona de los océanos, porque además ahí han sido afectados gravemente los
digamos, las fuentes de trabajo de muchas personas que viven de la pesca, que viven del turismo y que hasta ahora no tienen una respuesta clara de cómo se va a compensar los daños sufridos y qué va a pasar de aquí para adelante. Cuando usted señala que Repsol ha contratado una empresa para hacer una evaluación de daños, se refiere no solo al estado de las playas, el tema de los fondos de los océanos, sino también la situación relacionada a los impactos y allí intervienen los pescadores artesanales y las indemnizaciones que va a proceder con ellos en adelante. Entonces lo que usted nos dice es que el Estado a la par debería también contratar otra empresa para que realmente haga la verificación y no solo nos quedemos con los resultados que nos dé esta empresa que ha sido contratada por Repsol, porque vendría a ser juez y parte involucrados con una sola determinación, por así decirlo. Exactamente, tú lo has dicho. El Estado tiene que velar por los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo incumplimientos por parte de Repsol, ¿no? Que empresas a las que ya se le han impuesto medidas, multas coercitivas por haber incumplido las medidas dispuestas por el Estado, pero más allá de las multas que pueda imponer el Estado, tiene también que tomar medidas concretas para velar por los derechos de los ciudadanos. No basta solamente con sancionar a la empresa, sino que tiene que tomar medidas concretas para recuperar esos ecosistemas si es que la empresa no lo hace como es debido. ¿Y cuáles son esas medidas concretas en lo que es remediación ambiental en el mar afectado? ¿Qué se tendría que hacer o en todo caso qué es lo que todavía no se ha hecho? Porque aparentemente cuando uno se traslada por estas playas afectadas superficialmente, uno puede ver que ya no hay huellas de repente del petróleo, pero estamos hablando que el agua, si hacemos el estudio, tal vez sí tiene contenido de petróleo, las mismas especies. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas concretas pendientes todavía? Claro, mira, es prácticamente imposible recuperar todo el petróleo que se vertió en su momento, sobre todo porque las acciones de limpieza no se realizaron de inmediato, pero se podría empezar, por ejemplo, en tomar muestras en el agua y también en el fondo del océano, en la zona de los derrames, para ver si efectivamente aún siguen quedando restos de petróleo, ¿no? Esto es algo que se debería hacer pronto para determinar si efectivamente ya están libres de petróleo o no. Y los peces que habitan o que se encuentran en esta zona todavía tampoco no son para el consumo humano, ¿no? Porque se podría entender que ya estamos por cumplir 5 meses y ya esto se podría decir que ya los pescadores ante la necesidad podrían ingresar a esta zona del litoral. Todavía esto no se puede dar, ¿no? Correcto. Ahí lo que tiene que haber es un monitoreo por parte de la autoridad sanitaria para determinar si los peces de esa zona presentan signos de contaminación o no. Bueno, sí, hay muchas tareas pendientes, ¿no? Entonces, en este día, que es el Día Mundial de los Océanos, hablar de la pesca artesanal, la pesca ilegal, la protección de nuestras 5 millas, también el tema de la remediación ambiental, en un caso específico que ha sido el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla y todo lo que se generó después de ello, nos llama a la reflexión y sobre todo a ponerle atención, porque no hay que dejar de lado, ¿no?, este tema tan importante que, si bien es cierto, en el país suceden muchas cosas, pero hay que poner también atención al tema del cuidado de nuestro litoral, nuestras especies, nuestros pescadores artesanales y todo lo que conlleva ello. Señora Heck, muchas gracias por estar con nosotros, ser parte de este bloque Perú Sustentable. Entonces agradecemos a Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Romy.